Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante y compleja vida de una de las figuras literarias más importantes del siglo XX, Virginia Woolf. No fue solo una escritora, fue una visionaria que rompió con las convenciones de su tiempo y redefinió la novela moderna. Su vida estuvo marcada por la genialidad, la tragedia y una lucha constante por encontrar su propia voz en un mundo dominado por hombres. Así que, pónganse cómodos, porque vamos a descubrir la historia de la mujer detrás de la leyenda. Adeline Virginia Stephen, como fue bautizada, nació en Londres el 25 de enero de 1882. Su hogar, en el número 22 de Hyde Park Gate, no era una casa cualquiera. Era un epicentro de la vida intelectual victoriana. Su padre, Sir Leslie Stephen, fue un aclamado historiador, escritor y editor. Su madre, Julia Príncipe Stephen, era una belleza de la época, sobrina de la pionera de la fotografía Julia Margaret Cameron, y una mujer conocida por su bondad y su trabajo filantrópico. Virginia y sus hermanos crecieron rodeados de libros y de las mentes más brillantes de su tiempo. Charles Darwin era amigo de la familia, al igual que escritores como Henry James o Thomas Hardy. Se puede decir que la literatura corría por sus venas desde el primer día. A diferencia de sus hermanos varones, que fueron enviados a la Universidad de Cambridge, Virginia y su hermana, la futura pintora Vanessa Bell, no recibieron una educación formal. En la época victoriana se consideraba innecesario para las mujeres. Sin embargo, su educación en casa fue extraordinaria. Tuvieron acceso ilimitado a la vasta biblioteca de su padre. Virginia devoraba libros de historia, filosofía y literatura clásica, convirtiéndose en una joven increíblemente culta y autodidacta. Este acceso privilegiado al conocimiento fue fundamental para su desarrollo como escritora, pero la exclusión de la educación universitaria sembró en ella una profunda conciencia sobre la desigualdad de género, un tema que exploraría a lo largo de toda su obra. La infancia de Virginia, aunque intelectualmente estimulante, estuvo teñida de oscuridad. La primera gran tragedia llegó cuando tenía solo 13 años, con la repentina muerte de su madre en 1895. Este evento devastador desencadenó su primer colapso nervioso. 2 años después, su hermanastra Estela, que había asumido el rol materno, también falleció. El dolor y la pérdida se convirtieron en una presencia constante en su vida. Además, años más tarde, Virginia reveló que tanto ella como su hermana Vanessa habían sufrido abusos por parte de sus hermanastros, George y Gerald Dogworth. Estas experiencias traumáticas dejaron cicatrices profundas y sin duda influyeron en su frágil salud mental y en la complejidad psicológica de sus personajes. Tras la muerte de su padre en 1904, los hermanos Stephen, Virginia, Vanessa, Toby y Adrian decidieron romper con el luto victoriano y mudarse al barrio de Bloomsbury. Este cambio de aires fue liberador. Su nueva casa en el número 46 de Gordon Square se convirtió en el corazón de uno de los círculos intelectuales más famosos de la historia, el grupo de Bloomsbury. Allí se reunían artistas, escritores y pensadores que desafiaban las rígidas normas de la sociedad eduardiana. Hablaban abiertamente de arte, filosofía, política y relaciones personales. Entre sus miembros estaban el economista John Maynard Keynes, el escritor E. M. Forster y el crítico de arte Clive Bell. En este ambiente de libertad intelectual y creatividad, Virginia floreció. Fue aquí donde empezó a desarrollar su estilo único y a forjar las amistades que definirían su vida. Fue también en este círculo donde conoció a Leonard Woolf, un joven intelectual y funcionario colonial. Se casaron en 1912 y su unión fue mucho más que un matrimonio convencional. Leonard fue el pilar de Virginia. Comprendió su genio y la fragilidad de su salud mental y le proporcionó el apoyo incondicional que necesitaba para escribir. Juntos, fundaron en 1917 su propia editorial, la Hogarth Press. Empezaron de forma modesta, con una imprenta manual en su sala de estar, pero la editorial se convirtió en un proyecto revolucionario.
les dio a ambos una independencia económica y creativa total. Publicaron sus propias obras sin censura, así como las de autores emergentes y las primeras traducciones al inglés de Sigmund Freud. La Hogarth Press fue un refugio para la vanguardia literaria. La carrera literaria de Virginia Woolf despegó con novelas como Fin de viaje y Noche y día, que seguían una estructura más tradicional. Pero su verdadera revolución llegó en la década de 1920. Con obras como El cuarto de Jacob, La señora Dalloway, Alfaro y Las olas, Virginia rompió con la narrativa lineal. En lugar de centrarse en la trama externa, se sumergió en la vida interior de sus personajes, utilizando una técnica innovadora conocida como flujo de conciencia o monólogo interior. Quería capturar el torbellino de pensamientos, sensaciones y recuerdos que conforman la experiencia humana. Sus novelas no se leen, se experimentan. Son poemas en prosa que exploran la naturaleza del tiempo, la memoria, la identidad y las complejas relaciones humanas. Además de su ficción, Virginia Woolf fue una ensayista brillante y prolífica. Su ensayo más famoso, Una habitación propia, publicado en 1929, es una obra fundamental del feminismo. En él, argumenta de manera contundente que para que una mujer pueda escribir ficción, necesita dos cosas: independencia económica, simbolizada en 500 libras al año, y un espacio propio, una habitación con un pestillo en la puerta. Analiza siglos de historia para demostrar cómo las mujeres han sido sistemáticamente excluidas de la educación y la vida pública, silenciando su potencial creativo. Este ensayo sigue siendo hoy tan relevante y poderoso como cuando fue escrito. La vida personal de Virginia también fue compleja y apasionada. Aunque su matrimonio con Leonard fue sólido y basado en un profundo compañerismo intelectual, Virginia también tuvo relaciones íntimas con mujeres. La más significativa fue su romance con la escritora y aristócrata Vita Sackville West. Su relación fue una fuente de inspiración para Virginia, que le dedicó una de sus novelas más imaginativas y lúdicas, Orlando. Este libro es una biografía fantástica de un personaje que vive varios siglos y cambia de sexo, una audaz exploración de la identidad de género y la historia que estaba muy adelantada a su tiempo. A pesar de su éxito y su genio creativo, la vida de Virginia Woolf fue una batalla constante contra la enfermedad mental, lo que hoy probablemente diagnosticaríamos como trastorno bipolar. Sufría de periodos de profunda depresión, seguidos de fases de euforia maníaca. Estos episodios eran a menudo desencadenados por el estrés de terminar un libro o por eventos externos. Leonard fue su cuidador incansable, ayudándola a navegar por estas crisis. Sin embargo, a finales de la década de 1930, la situación mundial empezó a pesarle enormemente. El ascenso del fascismo en Europa y el estallido de la Segunda Guerra Mundial la sumieron en una profunda angustia. Su casa en Londres fue bombardeada durante el Blitz, y la amenaza de una invasión nazi era constante. Siendo Leonard judío, ambos sabían el terrible destino que les esperaba si eso ocurría. La combinación de su frágil estado mental y el horror de la guerra se volvió insoportable. Tras completar su última novela, Entre actos, Virginia sintió que una nueva crisis de locura se apoderaba de ella y temía no poder recuperarse. No quería volver a ser una carga para Leonard. El 28 de marzo de 1941, Virginia Woolf se llenó los bolsillos del abrigo con piedras y se adentró en el río Ouse, cerca de su casa en Sussex. Dejó dos cartas de despedida, una para su hermana Vanessa y otra para Leonard. En la carta a su esposo escribió: «Estoy segura de que me estoy volviendo loca de nuevo, y esta vez no voy a recuperarme. Todo se ha ido de mí menos la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida por más tiempo». Tenía 59 años. El legado de Virginia Woolf es inmenso. No solo transformó la novela moderna, sino que también nos dio un lenguaje para hablar sobre la experiencia femenina, la creatividad y las complejidades de la mente humana. Su influencia se extiende mucho más allá de la literatura, inspirando a generaciones de escritores, artistas y pensadores feministas.
Sus diarios y cartas, publicados póstumamente, nos ofrecen una ventana íntima a su mente brillante y atormentada, revelando a una mujer de una inteligencia, sensibilidad y valentía extraordinarias. Virginia Woolf nos enseñó que la verdadera vida está en los detalles, en los momentos fugaces de percepción, y que la literatura tiene el poder de capturar esa verdad esquiva. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de una mujer excepcional. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para no perderte nuestros próximos videos.